plantones a favor y en contra. La Asamblea vota el informe sobre aborto en casos de violación. Aún se buscan consensos. El COE elimina el semáforo epidemiológico y anuncia la reapertura de la frontera con Perú desde mañana. Hernán Ulloa recupera las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana después de que Sofía Almeida las abandonó tras una semana atrincherada allí. Otro golpe al narcotráfico. Decomisan 1,5 toneladas de cocaína en un contenedor que tenía madera en el puerto de Guayaquil. Con más de 50 impactos de bala, asesinan a 2 hombres. También hieren a una mujer en el Guasmo Sur de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Bienvenidos amigos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias. La Asamblea debate el futuro de la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Tania, hola. Hola Gaby, amigos televidentes. En primera instancia, el informe de mayoría no tuvo los votos para ser aprobado, por lo que fue reajustado. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo siguiendo la sesión. Patricio, ¿se reanudó la votación? ¿Qué tal, Tania? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, en estos precisos momentos se reanuda la votación después de este reajuste que hizo la Comisión de Justicia y en este caso la ponente Joana Moreira. Pero les damos un antecedente de lo que sucedió aquí. El informe de mayoría que fue puesto a consideración del Pleno fue votado y este informe tenía entre sus nudos críticos el tema de la temporalidad, es decir, hasta qué semana podría una mujer abortar en el caso de violación, interrumpir su embarazo en el caso de violación. El informe de mayoría decía que 18 semanas para las menores de edad y mujeres de ruralidad y de 16 semanas para las mayores de edad. Esto no fue aceptado por el Pleno, hubo solo 66 votos a favor de los 70 que se requerían y por eso se reajustó ese texto. Ahora la ponente ha mencionado un nuevo plazo, una nueva temporalidad. Ella propone al Pleno 18 semanas para menores de edad y mujeres de la ruralidad y 12 para las mayores de edad. Vamos a ver qué dicen los legisladores, pero escuchemos también la versión tanto de la ponente, Joana Moreira, que a pesar, dice, de no estar de acuerdo, tuvo que ceder en el tema de los plazos. Y también escuchemos a Sofía Espín, que es quien propone un informe de minoría que en cambio habla de 12 semanas para menores de edad y de 6 semanas para las mayores de edad. Ella dice, ¿qué pasaría si es que ninguno de los dos informes es aprobado por la Asamblea? Escuchemos a ambas legisladoras. Algo le pasó al enfriamiento. Y esperemos que esta no sea la única vez en esta nueva asamblea que estamos tratando este proyecto de ley. Y que sí, tal vez, y estoy muy segura de que podemos encontrarnos en una reformatoria, en la que podamos darle a niñas, mujeres y adolescentes los plazos que se merecen. Que podamos brindarle la objeción de conciencia necesaria para que las niñas no puedan quedar fuera de acceder a este derecho. Porque quedaría en firme la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional no tiene plazos, es decir, se puede provocar una interrupción del embarazo hasta los 9 meses. Así es, si es que no tiene una decisión la Asamblea, quedaría en vigencia la decisión de la Corte Constitucional, pero sin los plazos, porque la Corte dispuso que la Asamblea sea quien
regule los plazos en el caso de la interrupción del embarazo en casos de violación. Pero al exterior de la Asamblea del Palacio Legislativo también estuvieron, como ha sido costumbre durante los debates de este tema, las dos posiciones, tanto las personas o las organizaciones que están a favor del aborto en casos de violación, que estuvieron en los exteriores en un costado, y también quienes están en contra de esa posición. Ambos han estado resguardados por la policía, divididos por la policía, y han expresado obviamente sus posturas en el exterior del Palacio Legislativo. Aquí, en el interior, en estos momentos están registrando los legisladores para hacer la votación, para proceder con la votación de esta segunda parte o de este informe reajustado. Si es que no tiene los votos, se pasaría al informe de minoría y después dependerá de los legisladores qué es lo que se hace respecto de esta ley si es que no obtienen ninguno de los dos los votos. Es la información hasta ahora. Nosotros, en el momento en que haya una decisión, obviamente les daremos a conocer. Regresamos contigo, Gaby. Muchísimas gracias, Patricio. Nos mantenemos pendientes entonces. La frontera, esto en otro tema, la frontera sur se reabrirá desde mañana, así lo dio a conocer el COE Nacional. Además, se flexibilizan medidas y se amplían aforos ante el descenso de casos de coronavirus en el país. Francisco Garcés estuvo en el ECO 911 y nos preparó un informe. Se empiezan a reducir y a eliminar incluso ciertas medidas de restricción que durante 2 años han funcionado en el país por los contagios de COVID-19 en todo el Ecuador. Esta mañana el COE Nacional hizo su última evaluación de la situación epidemiológica en todo el país y concluyó que la pandemia está reduciendo sus efectos. Con este tipo de indicadores se tomaron nuevas medidas que van en la línea de ir eliminando e ir suavizando las restricciones tomadas hasta el día de hoy. Un ejemplo son el aumento de los aforos y la eliminación de algunas restricciones de aforos en espacios públicos inmediatamente desde el próximo lunes, además de otras medidas complementarias como por ejemplo la apertura de la frontera con Perú. Escuchemos lo que dijo el presidente del COE Nacional al respecto, Juan Zapata. Los eventos masivos como conciertos, al 75% las intendencias ya podrán, una vez que se cumplan los requisitos, dar las autorizaciones para estos eventos. El tema del fútbol, entran con el 60%, las universidades retornan de manera presencial con el 100% de los aforos con medidas de bioseguridad. Y también el tema del teletrabajo para funcionarios del sector ejecutivo, que ingresan también al 100% de los aforos. Las noticias son positivas e incluso ya se piensa en otro tipo de eliminación de restricciones. Escuchemos lo que dijo la ministra de Salud, Jimena Garzón, al respecto. Si es que vamos por este muy buen camino de baja de los indicadores epidemiológicos, nos seguimos cuidando durante estos días, confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas. Las nuevas medidas tomadas por el COE Nacional son de carácter inmediato, empezarán a regir. Por ejemplo, insistimos, la apertura de la frontera con Perú desde el día de mañana y todas las demás medidas asumidas desde el próximo lunes. Dependerá también de ahora en adelante de los municipios tomar medidas de acuerdo a los exhortos que vaya haciendo el COE Nacional en los próximos días. La minería ilegal en Yutsupino, zona concesionada a la empresa china Terra Earth, se hacía desde hace 5 meses, sin que alguna autoridad se atreva a frenar la devastación que hoy se lamenta. Visión 360 venía investigando el tema antes del operativo y en su visita constató que hasta 70 máquinas trabajaban allí sin descanso e incluso habían cambiado el curso del río Yatunyacu. Con apoyo de periodistas y comuneros se logró evidenciar cómo operaban las mafias allí. Un primer informe de Hernán Higuera. 5 meses de devastación e ilegalidad acabaron con este paradisíaco lugar que tenía el Ecuador. Son los ríos Anzu y Yatunyacu que alimentan al río Napo y donde solo se hacía minería ancestral.
Y hoy lo que tenemos es esto, resultado de la codicia de los mineros ilegales que convencieron a los líderes indígenas y corrompieron al sistema de control. Entraron. Bueno, anteriormente se veía espacios verdes, ríos limpios, peces sanos, playas limpias. Ahora ya no hay esas playas, ya no hay esos peces. Hace un mes, Visión 360 estuvo en el lugar. La mafia de Buenos Aires Imbabura, los del Socavón de Zaruma, la de San Lorenzo en Esmeraldas lo corrompieron todo. Para concentrarse en este lugar y aprovechar de la falta de empleo y la pobreza en la zona para reclutar a los esclavos de la minería, entre ellos parte de la comunidad indígena. Pensábamos hacer, pero en pequeña actividad, ¿no? O sea, con menos impacto de daño. Cada máquina se encargaba de escarbar el lecho del río formando piscinas de entre 2 y 8 metros de profundidad. Ponían el material en las setas ubicadas a un costado del oramen y con el uso de bombas se succionaba el agua del río para mezclarla con mercurio y separar el oro. Los desechos al río. El otro método usaba a los denominados esclavos de la minería, los bateadores. En 6 toneladas de material, cada bateador, como se les conoce, llegaba a sacar entre 15 y 35 gramos de oro cada día. Aquí mismo llegaban los compradores del mineral a pagarles $43 por gramo. Por eso hasta los niños llegaban a trabajar. Está lavando el oro. Sabemos de que se ha venido abajo uno de los cráteres en donde se abre para la explotación de oro y hay incluso hasta muertos. La llegada de Visión 360 fue advertida a los dueños de las máquinas. Ese día las dragas se retiraron para evitar ser grabadas. Nos habían alertado sobre el riesgo para los periodistas, mostrándonos lo que le ocurrió a alguien que con su celular intentó reportar el cobro de peajes para pasar al río. Otro negocio para quienes no querían minar. Yo no sé por qué cobran esta nota, no sé por qué cobran. ¿Qué pasó? No. Pero volvimos. Esta vez sin anunciar a nadie, con los necesarios contactos para en la noche adentrarnos por una propiedad al filo del río. Es la medianoche y lo que podemos evidenciar desde el filo de una propiedad privada es que la maquinaria irrumpe con el sonoro ruido de la selva. Lo que vemos es que no dejan de trabajar ni siquiera un minuto. Son máquinas que trabajan las 24 horas del día. Los empleados de los dueños de las máquinas, que hasta hoy resultan invisibles. Sin importar el clima ni la hora, la gente y las máquinas contaminándolo todo. Hoy el lugar luce vacío y feo, maloliente. El agua contaminada y sin vida, sin riqueza, porque aquellos que compraron estas dragas, al poder y a la justicia, hoy se han puesto a buen recaudo esperando que las aguas bajen para recuperar lo que hoy se les ha quitado o para instalarse en otra parte del Ecuador, donde les permitan. Durante 5 meses los mineros ilegales se apoderaron de Yutsupino. Mañana en un nuevo informe les mostraremos cómo las autoridades locales guardaban silencio y hasta evadían las preguntas sobre este grave problema. Vamos con una noticia urgente. Hay humo blanco en el legislativo. La Asamblea Nacional acaba de aprobar el informe de mayoría para la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Allí está Patricio Díaz para ampliarnos esta información. Patricio. ¿Qué tal, Tania? Así es, hace poquísimos minutos se dio esa decisión por parte de la Asamblea Nacional. En realidad fueron 75 votos a favor, en principio habían obtenido 66 votos a favor en el primer intento. Luego la ponente, Joana Moreira, tuvo que reajustar su texto y así incluir en él una reducción de la temporalidad. Pasa el tiempo hasta el cual
las mujeres que hayan sido violadas puedan acceder al aborto, a la interrupción del embarazo en casos de violación, de 18 meses en el caso de menores de edad y mujeres de la ruralidad, y de 12 en el caso de mayores de edad. Esa es la decisión definitiva de la Asamblea. En estos momentos se procede a la reconsideración, que significa dejar ya sentado y avalado este proceso. Así, la Asamblea cumpliría con la disposición de la Corte Constitucional, que había definido que sea el legislativo quien describa los plazos para la interrupción del embarazo en casos de violación. El tiempo, insistimos, es para menores de edad y mujeres de la ruralidad hasta las 18 semanas y para mayores de edad hasta las 12 semanas. Eso es lo que ha definido la Asamblea Nacional. Se ha dado entonces así la votación y con ello se ha dispuesto y se ha cumplido con el dictamen de la Corte Constitucional y habrá que revisar también los otros nudos críticos que se definieron en esta ley. Nosotros les informaremos oportunamente al detalle de esta norma. Regresamos contigo, Gaby. Gracias, Patricio. Ha sido Patricio Díaz desde la Asamblea Nacional. Sofía Almeida abandonó el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y este jueves la nueva administración que responde a Hernán Ulloa verifica cómo quedó la institución. Jacqueline Rodas nos tiene un informe desde el lugar. Al parecer se soluciona la disputa por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy llegó al edificio Hernán Ulloa, quien relevó el hecho de que anoche, de forma voluntaria y pacífica, Sofía Almeida haya decidido abandonar el edificio junto con las personas que la acompañaban tras permanecer aquí durante una semana. Sin embargo, Ulloa aclaró que al menos hoy no ingresará a su despacho. Sin resentimientos absolutamente con ningún compañero, yo doy la vuelta a la página por completo y en este momento vamos a recuperar el tiempo perdido en los procesos de designación de autoridades. Por un acto de prudencia he ordenado a todo el equipo que conforma la nueva administración que haga una revisión exhaustiva, haga una especie de inventario. Ulloa esperará el informe ya que desde la mañana la nueva administración se encuentra en el interior del Consejo, en las oficinas de la Secretaría General y de Sistemas Informáticos, revisando toda la documentación, los computadores y la infraestructura tecnológica para levantar un acta informativa sobre cómo están recibiendo la institución. Escuchemos lo que dijo el nuevo secretario general. No existe ninguna acta de entrega, no ha existido ninguna reunión de transición. Por eso es que nosotros estamos realizando la verificación en el lugar. Buscamos a Sofía Almeida para conocer qué la motivó a abandonar el edificio y si es que esto significa también que declina la presidencia. Su asesora nos ha informado que prepara una rueda de prensa. Estaremos pendientes. Era Jackie Rodas. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, junto a los legisladores de la bancada del Acuerdo Nacional, denunciaron lo que han llamado un intento de golpe institucional de correístas, socialcristianos y una parte de Pachacutic. Dicen que buscan acelerar el juicio en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, liderados por Hernán Ulloa, además de reorganizar a la Asamblea Nacional. Escuchemos la denuncia. Esta comparecencia lo que pretenden es someter a la Comisión de Fiscalización a los intereses de tomarse el poder por la fuerza. Quieren tomarse la Asamblea, desconocer a todas las autoridades y luego reorganizar las comisiones legislativas permanentes, en particular tumbar el mando de la Comisión de Fiscalización. La violencia se incrementa en las calles porque el Estado limita las actividades de los líderes de las organizaciones narcodelictivas en las prisiones. Así lo afirmó el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo. A su criterio, pese a la falta de recursos, el Estado hace todo lo que está a su alcance para librar una guerra. Lenín Artieda nos amplía la información.
El director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, señaló cómo es que se entiende desde el gobierno el combate a las organizaciones narcodelictivas que generan terror en la ciudadanía. Lo posible se hace con los medios disponibles, legales, humanos, tecnológicos, para controlar una guerra. Cobo informó que el incremento de la violencia en las calles no es sino la consecuencia de la efectividad del control perimetral de las prisiones. Se ha limitado las actividades delictivas internas en los sitios penitenciarios y es por eso una de las razones de que se incrementan en las calles. A criterio del director de inteligencia, no hay sector del Estado donde no se haya infiltrado ya el narcotráfico. ¿Hay algún sector del Estado que no esté infiltrado por el narcotráfico? Yo creo que ninguno se salva, porque esa es la tarea de los criminales y los narcotraficantes, infiltrar las instituciones, inclusive a las empresas privadas, para obviamente tener las fachadas para realizar sus actividades delictivas y criminales. Y señala que en las calles las cosas se pueden poner más violentas todavía. Mire, las cosas se tienen que poner como se deben poner y el Estado tiene la responsabilidad de bajar los daños colaterales, pero tenemos que combatir. En una guerra desigual porque las organizaciones narcodelictivas, a diferencia del Estado, cuentan con recursos ilimitados. Gracias a la ministra Alexandra Vela por estar con nosotros. En virtud del tiempo, en televisión, ministra, vamos al caso de los colgados en Durán y el decapitado en Puerto Bolívar. No tengo que explicar cuánta conmoción ha causado y en recientes declaraciones suyas usted dijo que iban a darse acciones nunca antes vistas. Entendemos que es para enfrentar así el crimen organizado. ¿Puede explicarnos qué son estas acciones nunca antes vistas? A ver, en primer lugar, el efecto que causa cuerpos encontrados suspendidos en un puente tienen como objetivo por parte de la delincuencia el lanzar una advertencia, en primer lugar, hacia el gobierno nacional por el tipo de enfrentamientos y de actividades que están desarrollando el gobierno nacional para enfrentar la delincuencia. En segundo lugar, tiene el objetivo de enviar un mensaje hacia la ciudadanía para que la ciudadanía se alarme también. Quiero decirle que las estrategias específicas que estamos desarrollando no puedo transmitirlas a través de un canal de televisión. Lo que sí le puedo decir es que tanto para el caso que se acaba de presentar en el caso de Machala, que implica adicionalmente que ese operativo realizado de esa forma se corresponde a una actividad de carácter delincuencial, narcodelictiva, cuyas pistas están ya siendo investigadas en este momento por la Policía Nacional. Y para los casos como el que se ha presentado en el puente, la Policía Nacional está realizando ya las estrategias necesarias para llevar adelante actividades diferentes que tienen un objetivo distinto y que van a implicar un mayor control y movilización de equipos de carácter investigativo y de inteligencia y llevar el esquema de la inteligencia mucho más allá de lo que hemos hecho durante este tiempo. A eso nos referimos, ministra, y que la ciudadanía creo que tomó bien aquellas palabras suyas de acciones nunca antes vistas. Pues como decía Einstein, no se pueden esperar resultados diferentes si se hace siempre lo mismo. Y hasta entonces lo que hemos visto por parte del gobierno son acciones o actuaciones por parte de la fuerza pública que se repiten. Sin embargo, es muy importante mantener y repetir cierto tipo de actividades, Tania. Por ejemplo, en el caso de las actividades que se han desarrollado en el eje preventivo para controlar la delincuencia en las calles de Guayaquil y el trabajo que se ha desarrollado en la penitenciaría del Litoral y el que se está llevando a cabo ahora en el DMG 5, específicamente en el área que tiene los mayores índices delincuenciales en todo el país, esos operativos se van a mantener. ¿Por qué razón? Porque esos operativos han permitido contener el número de muertes violentas. Ministra, y lo que necesitamos ahora es consolidar eso. ¿Está de acuerdo usted en que Ecuador
ha escalado un peldaño más en la mexicanización del crimen organizado. Y lo digo con mucho respeto hacia nuestros hermanos mexicanos, pero tenemos presencia de expertos en terrorismo de ese tipo, en lo que hacen los carteles, que nos ayuden a resolver el problema. Recordemos que hace 14 años en Ciudad Juárez aparecieron los primeros colgados. El efecto que tienen este tipo de prácticas, Tania, que son copiadas de afuera, tiene como objetivo paralizar la acción del gobierno y lograr someter al miedo a la ciudadanía. Y esto no debemos permitir que suceda. En primer lugar, el gobierno nacional no se va a detener. El gobierno nacional va a continuar realizando las actividades que tiene que realizar y va a incrementar el nivel de intervención que tiene con las nuevas estrategias. Sin de manera embargo, que ministra, no vamos a echarnos hacia atrás en ese tema. De acuerdo, ministra, y perdón la interrupción, pero hay cierta desconfianza entre la ciudadanía por las promesas no cumplidas que se han hecho en materia de seguridad. Por ejemplo, se ofrecieron 1.100 policías para el Guayas, faltan 500 por cumplirse. Se ofrecieron 9 millones de dólares, palabras del presidente, el 23 de enero pasado en Guayaquil. ¿Han llegado esos recursos? A ver, en primer lugar, nos faltan 500 policías, faltan 441. Y esos 441, porque allá hay 659 policías adicionales, se encuentran operando en la ciudad de Guayaquil en este momento. Los 441 adicionales estarán ubicados en la ciudad de Guayaquil hasta fines del mes de marzo. De manera que no es que no estamos cumpliendo con lo que decimos, estamos cumpliendo de manera que haya un equilibrio entre el número de efectivos adicionales que incrementamos en la ciudad de Guayaquil y el mantenimiento del control en el resto de las ciudades, de manera que no se vaya a producir un efecto negativo en otras. Entonces respecto no faltan 500, faltan 441. Con respecto a los 9 millones. Sí, faltan 441 que llegarán a Guayaquil hasta el 31 de marzo. ¿Los 9 millones de dólares? Los 9 millones de dólares están a través del Ministerio de Finanzas, están disponibles para que se puedan aplicar a los planes y proyectos que tiene el comando de la zona 8, que es el comando de la ciudad de Guayaquil. Lo que falta en este momento es la aprobación de los planes a los cuales se van a aplicar los 9 millones de dólares que se han puesto a disposición de la Policía Nacional. Y esos planes y los programas que tienen que ver con qué tipo de actividades y para qué tipo de insumos se destinan esos 9 millones de dólares están siendo aprobados en este momento en la Policía Nacional. Cambio de tema, ministra, y nos vamos a los problemas del Consejo de Participación Ciudadana. Usted reconoce como presidente a Hernán Ulloa. A ver, el Gobierno Nacional está obligado a reconocer aquellas autoridades que legalmente han sido designadas a través de cada una de las instituciones. Legalmente está designado Hernán Ulloa. En este caso, la notificación que ha llegado al Gobierno Nacional indica que la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana ha elegido, de acuerdo con las disposiciones legales, ha elegido como presidente al doctor Hernán Ulloa. Y mientras no exista una orden de carácter judicial que modifique esa posición, el Gobierno Nacional, al igual que frente a cualquier institución del Estado, reconoce a la autoridad elegida al interno de cada una de esas instituciones. ¿Cómo actuará el bloque del gobierno en este anuncio de juicio político justamente a los vocales del Consejo de Participación? En contra de ese juicio que pretende únicamente mantener el control y ejercer el control por parte de dos partidos políticos de manera de captar las designaciones que ese Consejo tiene que efectuar. ¿Aplaude o deplora lo que se acaba de aprobar en el Congreso? Es decir, que hubo los votos necesarios para aprobar el informe de mayoría para la despenalización en el caso de aborto por violación, ya con las semanas que se han estipulado. Respeto la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional por mayoría de votos, son 75 votos los que han aprobado el informe modificado de mayoría.
respeto esa decisión porque ha sido tomada de conformidad con las reglas que establece la Constitución y la ley. Gracias a la ministra de Gobierno por haber estado con nosotros aquí en Televistazo. Muchas gracias a usted, Tania. Seguimos informando, 2 personas fallecidas y una herida es el saldo de un nuevo ataque armado en el Guasmo Sur de Guayaquil. Los sicarios habrían usado fusiles y pistolas para disparar más de 50 veces contra las víctimas. A continuación, una crónica. Fueron más de 50 balas las que dispararon los sicarios contra un grupo de personas en la cooperativa Batalla de Tarqui, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Las víctimas estaban conversando la madrugada de este jueves en una esquina junto a una mujer cuando ocurrió el ataque. 3 personas que se encontraban acá en la vía pública son sorprendidos por un vehículo color oscuro del que 3 individuos salen fuertemente armados e impactan en la humanidad de estos individuos. 2 de ellos fallecen en ese momento y una de las personas afectadas fue trasladada hasta el hospital del Guasmo. Uno de los fallecidos es un adolescente de 15 años. Los agentes indicaron que en el ataque se usaron diferentes armas. Diferentes calibres, eso todavía no podemos determinar, sin embargo eso ya en la investigación se conocerá directamente. En medio de la mirada de temor y preocupación de los habitantes de ese sector, los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue. Seguimos en Televistazo. La policía logró decomisar 1,5 toneladas de cocaína que estaba oculta en un cargamento de madera que iba a ser enviado a Europa. Ocurrió en el puerto de Guayaquil, una de las zonas en disputa por los narcos. Diego Cuenca con el reporte. Fueron los canes de la policía que detectaron el cargamento ilícito. En ese momento los agentes abrieron el contenedor y encontraron 47 bultos sospechosos. Estaban ocultos entre la madera, que iba a embarcarse para ser enviada a Europa. Empezaron a contar cada bloque de droga y descubrieron que los narcos habían colocado en total 1.506 paquetes. Eso equivale a 1,5 toneladas de cocaína. Así lo dio a conocer el jefe nacional antinarcóticos. Se encontraron 47 bultos de yute que una vez contabilizados dieron algo así como 1.570 paquetes que pesados dieron un peso total de 1,5 toneladas 500 kilogramos. El contenedor con el cargamento de cocaína iba a salir desde uno de los puertos marítimos de Guayaquil con destino hacia Bélgica. Y en las próximas horas la policía dará detalles de este decomiso en el sur de la urbe, una de las zonas que está en disputa por los narcotraficantes. Hasta el momento, en lo que va de ese año, la policía ha decomisado más de 9 toneladas de droga en los puertos marítimos del país. Seguimos con más y reiteramos la información que dimos hace un momento. La Asamblea aprobó con 75 votos el informe de mayoría, con algunas modificaciones, de la Ley de Interrupción del Embarazo en casos de violación. Patricio Díaz ha seguido la sesión en el Legislativo. Patricio, confírmanos cuáles son los tiempos permitidos para proceder a un aborto en este caso. Así es, Gaby, la sesión concluyó hace pocos minutos también. Los tiempos que ha definido la Asamblea son los siguientes. En el caso de menores de edad y mujeres de la ruralidad, el tiempo límite son 18 semanas. Eso es lo que decidió la Asamblea para menores de edad y mujeres de la ruralidad. Para mayores de edad, este informe o esta norma incluiría que sea el tiempo límite hasta las 12 semanas. Esa es la decisión de la Asamblea Nacional. Recordemos que este texto tendrá que ir hacia el presidente de la República para sus observaciones y de él tener alguna observación regresaría a la Asamblea para su trámite final. De lo contrario entraría en vigencia de inmediato, pero dependerá ahora del Ejecutivo. Eso es lo que ha definido la Asamblea Nacional. Nosotros regresamos con ustedes y les tendremos más detalles en nuestras próximas emisiones. Gracias a Patricio Díaz por esta información. Y se promocionan eventos masivos en ciudades como Quito y Guayaquil debido a que el COE autorizó los espectáculos públicos al aire libre. ¿Cuáles son las medidas que se están implementando para conciertos, teatros? Ana María Palacios nos explica. Hoy para mí es un día
día especial. Se promocionan grandes conciertos como Rafael, José Luis Perales, Andrés Cepeda, Ricardo Montaner, entre otros eventos masivos. El COE Nacional aprobó espectáculos de esta magnitud en el país. Por ello, los organizadores de eventos públicos han adecuado lugares como el Coliseo Rumiñahui en Quito para realizar los shows con el aforo del 75%. Entonces la gente tiene la oportunidad de comprar 2 boletos juntos, o 4 boletos juntos, o 6 boletos juntos, y tener la separación del caso. Este lugar habitualmente tiene una capacidad para 16.000 espectadores. Ahora, con la autorización del COE, solo se venden 12.000 boletos, por lo que insisten en que se liberen los aforos totalmente. Ojalá que ya no dependamos de los aforos, porque eso es muy complicado. Sobre todo nuestra actividad, de la cual dependen muchísimas personas y muchísimas actividades. Lo mismo ocurre en espacios culturales. En el Teatro Sucre el aforo total supera 770 localidades. Ahora, con el 75%, corresponde 577 asientos. La idea es que nuestro público sienta que está en la sala con total seguridad. Y ofrecen al público una gran variedad de presentaciones con todas las medidas de bioseguridad. El regreso de la industria musical de espectáculos después de 2 años es un alivio para miles de personas que trabajan en esta área cultural. Sin embargo, solicitan a las municipalidades trabajar con el 100% de aforo para su reactivación definitiva. Ya vemos que, por ejemplo... Esa es la información, así despedimos, amigos. Gracias como siempre por estar junto a nosotras. Gracias, Gaby, a todos nuestros televidentes. Habrá información adicional, como siempre, a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.